Hola, buenos días. Soy Milko Álvaro, profesor del Centro Cultural Federico Chueca. Good morning, students. I am again, exactly. Vamos a estudiar hoy en la sesión el tema de comparativos y superlativos. Primeramente, first table. Debemos conocer cuál es el uso y cuál es la situación, sobre todo el tema del adjetivo, en inglés. Como base principal, hay que colocar el adjetivo siempre delante del sustantivo. Por ejemplo, si yo tengo esta frase, yo tengo un coche grande. I have a big car. O, por ejemplo, yo tengo un libro interesante. I have an interesting book. Siempre, como habéis visto, lo colocamos delante. Acorde con la primera frase, I have a big car. O en la segunda, I have an interesting book. Es un poco, partimos un poco de esa base. A la hora de determinar sus graduaciones, tenemos que contemplar, diferenciar comparativos y superlativos. When we begin to study adjective, it's important to divide comparatives and superlatives. Con respecto a los comparativos, that is the first situation. Tenemos comparativos de inferioridad, comparativos de igualdad y comparativos de superioridad. We have in English, when we analyze comparatives, inferiority, equality and superiority. Empezando con los comparativos de inferioridad, de typical sentence, la frase típica, usamos, por ejemplo, él es menos inteligente que yo. Por lo tanto, colocamos el adverbio less más plus el adjetivo en grado positivo, less adjective más lo que es el adverbio than, T-H-A-N, más el pronombre de complemento indirecto. Si decimos, if we say, nosotros somos menos inteligentes que tú. We are less intelligent than me. Por lo tanto, siempre recordar, we always remember to locate first table, normally subject plus verb plus the adverb less plus the positive adjective plus than plus the personal pronoun. Repito otra vez un poco para los compañeros que estáis en clase del Federico Chueca. Ahí tenéis, he is less intelligent than me. Otra frase que también podemos trabajar. Si decimos, por ejemplo, él es menos alto que ella. Él es menos alto que ella. Diríamos, he is less tall than her. Ahora, en este caso, hemos utilizado a ella. Eso sería, that is explaining about and free comparatives. Para el comparativo de igualdad. Para el comparativo de igualdad, for this kind of comparative, we use this scheme, este esquema. Usamos el adjetivo, usamos el sujeto, perdón, más el verbo, más el adverbio as, más el adjetivo en grado positivo, más el as, más lo que comparemos. Por ejemplo, él es tan pequeño como yo. He is as small
as me. Otra estructura que podemos tener, por ejemplo, si decimos, mi casa es tan confortable como la tuya. My house is as comfortable as yours. As más el adjetivo en grado positivo más el as. Ese sería un poco el comparativo que podemos decir de igualdad. Con respecto al comparativo de superioridad, ¿qué sucede? What happened for this situation? Para estos casos hay que mirar principalmente el número de sílabas. Por ejemplo, vamos a utilizar un adjetivo normal que es el adjetivo, por ejemplo, tall. Si decimos, por ejemplo, tall tiene una sola sílaba. Entonces decimos, él es más alto que yo. He is taller. A lo que es el adjetivo en grado positivo, añadimos er. We add er. Él es más alto que yo, than me. He is taller than me. Otro ejemplo que podemos utilizar, por ejemplo, utilizando el adjetivo fast. Another example that we have is to use fast. Por ejemplo, si yo digo, mi coche es más rápido que el tuyo. My car is faster. A fast le ponemos el sufijo R y luego le ponemos el adverbio than, T-H-A-N, y luego el tuyo, than yours. Por lo tanto, eso sería aquellos adjetivos cuyo número de sílabas es hasta 2. We use the suffix er with all verbs stop 2 syllables. What happens if you have 3 or more syllables? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, if we have, for example, or for instance, the situation comfortable. In this case, we use, for example, this situation. Imagine, for example, Madrid es más confortable que Soria. Madrid is, anteponemos el more, comfortable than Soria. Otro ejemplo también que podemos utilizar, expensive, el adjetivo expensive. We can say, Barcelona es más caro que Valencia. Barcelona is more expensive than Valencia. Entonces sería un poco, en líneas generales, un poco la explicación de los propios comparativos. En este caso, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, con lo que llamaríamos comparativos irregulares? Aquí tenemos, we have two main verbs, good and bad. For example, for good we use better. Better, que es mejor. Imagine, for example, that we say, por ejemplo, María es mejor que Ana en matemáticas. María is better in maths than Anne. Un poco en ese tipo de sentido utilizamos better. Y para utilizar malo, que en este caso es bad, si decimos, por ejemplo, él es, por ejemplo, peor, él es peor que Juan. He is worse. W-O-R-S-E. Worse than Juan. In this case, o than me. En ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones que tenemos en cuanto a lo que es el propio comparativo. Entonces, vamos a mandar unas frases para que podáis aplicar esto y ver un poco las diferentes estructuras. Por ejemplo, la relación de ejercicios que voy a mandar es la siguiente. En este caso tenemos, in this case, to translate mainly. In this case, Alberto es más pequeño que yo. I repeat, Alberto es más pequeño que yo. Ella es
tan guapa, ella es tan guapa como Silvia. Ella es tan guapa como Silvia. Él es menos alto que Tomás. Él es menos alto que Tomás. Otra estructura que podríamos también... ella trabaja menos que yo. Él juega más que yo en el parque. Él vive en una casa más confortable que la mía. Ella es tan lenta como yo. Ella es tan lenta como yo. Estas son la relación de ejercicios que vamos a trabajar para el siguiente día y que puede ser de utilidad en este primer apartado, que son comparativos. Seguiremos con la otra lección con superlativos. Gracias, y esto lo podéis ver en el canal de Educo, correspondiente al Centro Federico Chueca en la modalidad de inglés. Thanks, students.